Bueno, empezamos una nueva parte del tema basado en el hecho de que ya hemos contratado a los trabajadores, los tenemos ya en la empresa y ahora pues vamos a ver qué normas regulan la actividad de los trabajadores en la empresa. Normas establecidas en algunos casos por la administración pública que interviene regulándolo y en otros casos por acuerdo entre el empresario y el mismo trabajador. Entonces, pues para entender bien estas normas, lo primero que tenemos que saber es qué es el trabajo, es decir, qué es lo que se está regulando, porque eso es lo que llamamos nosotros el trabajo. Es decir, estamos regulando con estas normas el conjunto de tareas y actividades que las personas desarrollan dentro de la empresa. Esto es una obviedad. Todo lo que el trabajador hace dentro de la empresa, pero tiene que reunir unos determinados requisitos. Esa aportación del elemento humano que dice aquí como factor de producción, pero que para que la consideremos trabajo debe reunir unos determinados requisitos, que son la voluntariedad, es decir, el trabajador tiene que hacerlo de manera voluntaria, no como antiguamente cuando existía la esclavitud, eso no se consideraba un trabajo, por tanto, aunque las normas fueran diferentes. Bien, tiene que ser una tarea voluntaria desarrollada por cuenta ajena. Luego, por tanto, aquí estamos hablando ya de un conjunto de tareas realizadas voluntariamente y por cuenta ajena por aquellas personas que reciben una remuneración, porque ese es otro de los requisitos, que a cambio de esa actividad voluntaria se recibe una remuneración, dice aquí dentro de la empresa, y aquí con este requisito lo que se añade es bajo las órdenes del empresario. Todo eso son los requisitos que tienen que darse para que estemos hablando de una actividad de una persona que se regula a través de las normas laborales. Bien, visto eso, ¿cuáles son los principales derechos y deberes que están regulados por esas normas? Para posteriormente ver cuáles son esas normas, que es lo siguiente que vamos a ver. Pues en primer lugar, los derechos básicos de los trabajadores están aquí resumidos, que aquí cuando hablamos de relaciones laborales estamos hablando de trabajadores y de empresarios. Es decir, no estamos hablando únicamente de trabajadores, sino que lo que son derechos para un trabajador, pues son obligaciones para el empresario. Lo que son deberes del trabajador, pues son derechos que tiene el empresario en la medida en la que es el dueño del trabajo que se va a realizar. Pues bien, entonces los derechos básicos de los trabajadores, ¿cuáles son? Derecho al trabajo y libre elección de profesión, es decir, no podemos obligar a nadie a que desarrolle una actividad, sino que es elegida libre y voluntariamente, como hemos visto antes. Derecho a la libre sindicación. Cuando hablamos de libre sindicación estamos diciendo de organismos independientes a lo que es la empresa que representen genéricamente a los trabajadores. Pues bien, los trabajadores tienen derecho a ser defendidos por estos organismos que son los sindicatos. Y es libremente el trabajador puede asociarse a esos sindicatos, a esos representantes de los trabajadores para que negocien sus condiciones laborales. Pues bien, libertad entonces de sindicación. El derecho a la negociación colectiva. La negociación colectiva suele hacerse habitualmente a través de los sindicatos, es decir, los representantes de los trabajadores que se juntan con la patronal, que son los representantes de los empresarios, se juntan por sectores y por zonas geográficas donde haya una diferenciación y acuerdan un marco dentro del cual se desarrolla la actividad. Ese marco se pone por escrito y es lo que se llama la negociación colectiva. El convenio colectivo es el que surge como consecuencia de esa negociación entre la patronal y los sindicatos, es decir, los representantes de los empresarios y los representantes de los trabajadores. Lo que después se desarrolle en un contrato de trabajo no puede ser contrario a la negociación que previamente se haya hecho, vuelvo a decir, por sectores, porque no es lo mismo negociar en el sector de la madera que en el sector del mar. Son situaciones diferentes y por tanto acuerdos diferentes, convenios colectivos diferentes. Y no son los mismos los que hay en Jaén que los que puede haber en Barcelona. Son también convenios colectivos diferentes. ¿Vale? Esos son frutos de la negociación colectiva. Derecho de adopción de medidas de conflicto colectivo. Medidas de conflicto colectivo las hay legales e ilegales. Aquí estamos hablando de las medidas de conflicto colectivo legales. Por ejemplo, esto es una medida de conflicto colectivo, la huelga.
El derecho a huelga es decir, el trabajador a no asistir a un puesto de trabajo cuando ha sido previamente y lícitamente convocado. Cuando eso es así, se convoca legalmente una huelga, pues el trabajador tiene derecho a esa medida de conflicto colectivo. Una medida de conflicto colectivo puede ser el derecho a la reunión, a realizar asambleas. Por ejemplo, otra medida de conflicto colectivo. Estas asambleas pueden realizarse en la empresa, lo que sí que deben de realizarse fuera del horario de los trabajadores, salvo que se haya llegado a un acuerdo con el empresario que permita que estas reuniones sean dentro del horario de los trabajadores. Pero en principio lo que le recoge el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica que regula las relaciones laborales, es que se realizan fuera del horario de trabajo y en la empresa. Pues bien, es otro derecho. El derecho a piquetes informativos, por ejemplo, es un derecho también de conflicto colectivo. Lo que no es un derecho de conflicto colectivo es el piquete coactivo, es decir, el que te impide acceder al puesto de trabajo cuando se convoca una huelga. Ese sería una medida de conflicto colectivo ilegal. Esa no está recogida como un derecho de los trabajadores. Vale, pues estos son, por tanto, medidas de conflicto colectivo que tienen derecho los trabajadores. Los empresarios tienen también el derecho a medidas de conflicto colectivo, como es, por ejemplo, el cierre patronal. El cierre patronal es una medida que pueden realizar los empresarios como protesta, cierran las empresas y en ese caso, pues todos quedan sin trabajo en ese momento hasta que vuelva a reanudarse la actividad empresarial. Es una medida de conflicto colectivo del empresario. Y por último, el derecho de participación en la empresa. Cuando hablamos del derecho de participación en la empresa, estamos diciendo de, al margen de lo que son los sindicatos, que son representantes de los trabajadores, existen otros representantes dentro de la empresa, que son lo que se llaman los delegados de empresa o los comités de empresa. La diferencia entre delegados de empresa y comités de empresa depende del tamaño de los trabajadores. Una empresa que tenga entre 10 y 50 trabajadores lo que tiene son delegados de empresa. En función del número de trabajadores puede tener 1, 2 o 3 delegados de empresa que lo que hacen es negociar o tratar, más que negociar, recibir información por parte del empresario que traslada a los trabajadores. Y los comités de empresa, que es otra forma de participación en la empresa, los comités de empresa son para empresas que tienen más de 50 trabajadores y también los comités de empresa están integrados por más personas o menos en función también del número de trabajadores que tenga la empresa. Esos comités de empresa o esos delegados de empresa que decimos que son un derecho que tiene el trabajador a participar en la empresa, ¿en qué participan? Bueno, pues por ejemplo reciben información por parte de la empresa pues de los balances y de las cuentas que la empresa tiene, reciben información de las medidas disciplinarias que se hayan adoptado, reciben información de los contratos que vayan a firmar los trabajadores, de los modelos de contratos que puedan firmar los trabajadores. Esa información la trasladan después siempre a los trabajadores en las reuniones que ellos tengan posteriormente, la información que consideren necesaria estos comités o estos delegados de empresa. Y igualmente trasladan las sugerencias desde los trabajadores o las sugerencias o las quejas desde los trabajadores a los directivos de la empresa con respecto a las condiciones laborales. Bien, esos son los derechos básicos de los trabajadores. Derechos ya relacionados con el puesto de trabajo, pues el derecho a una ocupación efectiva del lugar de trabajo, es decir, a que el empresario te disponga de los medios, suministre al trabajador los medios necesarios para que pueda realizar su trabajo. El derecho de promoción y formación profesional, que ya hemos visto que era una de las funciones de la gestión de los recursos humanos, que pues es también uno de los derechos que van inherentes a un puesto de trabajo, es decir, a mejorar en cuanto al salario y en cuanto a las condiciones laborales a través de la promoción. Derecho a la aplicación de las normas de salud laboral, que veíamos que era otra de las cuestiones que realizamos, otra de las actuaciones que realizaba la gestión de recursos humanos, que era la prevención de riesgos laborales. Bien, es uno de los derechos que tienen los trabajadores, a que se apliquen esas normas para prevenir los accidentes laborales. Derecho a la intimidad y dignidad en el puesto de trabajo, esto es un derecho general de la persona recogido en la Constitución, bueno, pues evidentemente se refleja en los puestos de trabajo. A la percepción puntual del salario en función de las actuaciones que el trabajador haya tenido en la empresa, es decir, del desarrollo de su puesto de trabajo, recibe una remuneración
Bueno, pues esa remuneración estará pactada si semanal o mensualmente, pues uno de los derechos que tiene el trabajador a percibirlo en el momento en el que se estipule y no ser discriminado por ninguna razón una vez que se haya incorporado a su puesto de trabajo, ni por razón de sexo, ni raza, ni religión, ni nada. Son derechos del individuo recogidos en la Constitución y que se aplican a los trabajadores también. Derecho a ejercer el ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo, es decir, a desarrollar su puesto de trabajo y de protección a ofensas de todo tipo. Evidentemente, todo esto son derechos fundamentalmente de la persona. Además de estos derechos, pues tiene lo que hemos llamado los deberes del trabajador. Estos deberes del trabajador que son, en algunos casos, derechos del empresario. Derecho a observar las obligaciones del lugar de trabajo con buena fe y diligencia, es decir, a desarrollar ese puesto de trabajo por el que libremente tú has elegido y que tienes derecho a una ocupación efectiva, pues tienes la obligación también de desempeñarlo bajo las órdenes del empresario, que te lo dice aquí, obedecer las órdenes e instrucciones del empresario. Es uno de los derechos que tiene el empresario que se convierte en una de las obligaciones del trabajador. Y si el trabajador tiene derecho a que se le apliquen normas de seguridad laboral, él tiene la obligación de cumplir las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Si tienes que entrar a una zona, por ejemplo, con casco, que es una medida de seguridad e higiene, pues es obligatorio para el trabajador el uso de ese casco. Se convierte en un deber, además de en un derecho. Contribuir a la mejora de la productividad de la empresa. Bueno, la mejora de la productividad de la empresa en ocasiones requiere de, de que el trabajador libremente acepte medidas, porque puede ser una medida de conflicto colectivo, por ejemplo, el no desarrollar horas extraordinarias y limitarse exclusivamente a su horario de trabajo. Es una medida de conflicto colectivo, pero sin embargo existe la posibilidad de una mejora de la productividad remunerando al trabajador con el exceso de horas que vayan a pagar, que vayan a realizar, siempre que sea necesario para la empresa y dentro de un límite. Existen varios tipos de horas extraordinarias, pues bien, y existen límites también a la realización, al número de horas extraordinarias que cada trabajador puede realizar. Bien, pues aunque sea voluntario en un principio, pero tiene la obligación, vuelvo a decir, de contribuir a la mejora de la productividad de la empresa. Esta obligación se traduce simplemente en la obligación de hacer tu trabajo de la mejor manera posible, de no competir con la actividad de la empresa. Cuando hablamos de no competir con la actividad de la empresa, estamos diciendo no realizar la misma actividad en otra empresa que compita con ella y que pueda ponerte en un conflicto de intereses, lo que se llama la incompatibilidad de algunos trabajos. Entre otras medidas incompatibles está esta, la de competir con la actividad de la empresa. Y todos aquellos deberes que sean pactados libremente entre el empresario y el trabajador. Nos queda ya, por último, establecer ese marco normativo del que hemos hablado y que va a regular las relaciones laborales entre el empresario y el trabajador. ¿Cuáles son las normas fundamentales que regulan esas relaciones? La norma fundamental que lo regula es lo que siempre que hablemos de contratos privados de trabajo que no intervenga la administración pública, pues entonces estamos hablando de Estatuto de los Trabajadores, que es la principal norma que lo regula. En el Estatuto de los Trabajadores se regulan muchas de estas cosas que hemos visto ahora, de los derechos, libertades y obligaciones tanto de los trabajadores como del empresario. La norma fundamental que lo regula es esta. Y la norma que regula la libre sindicación de los trabajadores es la ley de libertad sindical, que fundamenta la representación colectiva, es decir, regula pues todos esos derechos de representación que hemos visto que tienen los trabajadores y de reunión a través de sus sindicatos. Pues bien, eso es la ley de libertad sindical. Existen normas también de la Unión Europea, ya que existe la libre circulación de trabajadores, pues entonces existe un marco normativo en la Unión Europea que lo que pretende es la equiparación de los trabajadores dentro de la Unión Europea. Ese es el objetivo fundamental que tienen estas normas laborales y que son de obligado cumplimiento en los países que componen la Unión Europea. Por tanto, otro conjunto de normas también que regula las relaciones laborales entre el empresario y el trabajador. Todo esto estas normas son impuestas por la administración pública,
A partir de aquí son normas ya de obligado cumplimiento, pero pactadas entre el empresario y el trabajador. Una de ellas, aquí ya hemos visto, los convenios colectivos, que son pactos a los que llegan los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos y los representantes de los empresarios a través de la patronal. Se reúnen y llegan a acuerdos, pues esos acuerdos son de obligado cumplimiento, por tanto se convierte en un marco normativo de obligado cumplimiento a la hora de establecer los contratos de trabajo. Pero los convenios colectivos lo que no pueden ser es contrarios a la normativa que hay. Esto debe respetar, por tanto, el Estatuto de los Trabajadores y no puede empeorar las condiciones de los trabajadores, aunque sí mejorarlas. ¿Vale? Esos son los convenios colectivos de los que ya hemos hablado anteriormente, que se fijan por sectores y por zonas. Y los contratos de trabajo, que es el último marco normativo, que esto ya es un acuerdo concreto del empresario concreto que firma con un trabajador concreto. Es ese acuerdo que tiene la obligación de respetar todas las normas anteriores, es decir, suscribir el convenio colectivo y todas las normas que haya establecidas y que regulen las relaciones entre empresarios y trabajadores. A continuación, lo que vamos a hacer es empezar analizando los distintos tipos de contratos de trabajo de un trabajador, pero eso lo haremos ya en el siguiente vídeo.